Me da mucho gusto, en verdad, en esta tardecita que hemos preparado este programa romántico, bueno, pues estar hablando de grandes libros y también de grandes escritores y personalidades. Y en este momento, usted que nos está escuchando a través de Radiorama y nos está viendo a través de la página, bueno, pues nos toca agradecer a Selector o a Selector, a esta gran editorial que está confiando en grandes mujeres, y me refiero a grandes mujeres en toda la expresión de la palabra. Disfruté mucho, yo soy ahora sí que come libros, devora libros, y disfruté muchísimo, no solamente leer pues el libro anterior que estuvimos en esta entrevista maravillosa también, y ahora pues hacer este viaje a través de casi 200 páginas, de ciento y algo páginas, de un libro que me gustó bastante que se llama La vida después de mi ex. Pero lo que más se me hizo interesante es toda esta currícula maravillosa que tiene María del Rayo Guzmán, porque déjeme decirle que es escritora, conferencista, terapeuta mexicana y bueno, pues también es comunicóloga como una servidora, es maestra en educación, especialista en desarrollo humano y tecnología. Y bueno, durante más de 18 años se está dedicando a la docencia y a todos estos acompañamientos y consejería. ¿Por qué le cuento que tiene todo este bagaje cultural? Porque todo esto le dio la materia prima para este libro que es precisamente La vida después de mi ex, en donde uno puede ver reflejado, y se lo recomiendo bastante, porque uno puede ver reflejado todas estas historias amorosas que llegamos a tener, que con el tiempo olvidamos y dejamos, y que este libro nos viene a quitar un poquito ese polvo del recuerdo para traerlo a la memoria. Había un dicho, Homero, que dice, hay que traer a la memoria los hechos del amor. Y este libro, en este especial que estamos haciendo del amor, por eso hasta me puse de rojo, bueno, pues nos trae muchas perspectivas del amor, Homero. Así es. Y vamos a hacer esta entrevista, Mariana, muy interesante para que nos escuchen aquí en Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán, en forma directa y por internet, pues en todos lados. Y habrá que preguntarle a Rayo Guzmán si existe vida después del ex. No sé si yo ya después de eso yo me di cuenta que sí. Rayo Guzmán, qué gusto tener una mujer tan fabulosa como tú aquí en Vibrante. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana, Homero. Pues yo contenta y gracias por haber leído el libro. Creo que es lo que uno más desea como escritor, ¿no? El trabajo de un escritor es muy solitario. Le platicaba a Homero, ¿no? Que yo casi 20 años de mi vida, pues fueron las aulas, las universidades, el dar talleres, el desarrollo humano. Y un día me desperté y mandé todo al diablo, todo, renuncié a todo para ¿De, escribir. de plano? Me levanté y le dije a mi marido, desde mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora, y me respondió, ¿te habías tardado? Eso has querido hacer desde niña. Y entonces, desde el 2012 lo que hago es escribir, y es un trabajo solitario, pero que cuando la gente te dice, leí tu libro, me identifiqué, etcétera, etcétera, ahí ya todo toma sentido y creo que es lo que nos mantiene en constante creatividad. No, y se nota tu creatividad porque déjeme decirle que en 2017, hace poquito, pues ganaste el premio a Mujer Fortalecida por las Mujeres Guanajuatenses, y también, bueno, pues recibiste por parte del Círculo Nacional de Periodistas el galardón al mérito profesional 2017 por tu trayectoria como escritora mexicana y conferencista internacional, pero yo creo que también tienes mucho rayo de psicóloga, porque cuando estaba leyendo tu libro, el primer acercamiento que tengo es con una mujer, en el primer episodio, porque déjeme decirle que es un libro como modo de cuentitos. Y entonces en el primer episodio yo decía, pero qué desgraciada me salió la protagonista, que de repente te dice, bueno, pues a mí no me importa cómo me venga el amor, siempre que me satisfaga. Déjeme decirle usted que nos está escuchando y que nos está viendo, cuando seguí viendo tu libro, Rayo, me di cuenta que no solamente hablas en primera persona, sino que también hablas en primera persona, pero desde la perspectiva de un varón. Yo dije, ah, caray, hay mucho que escarbar de tu libro, Rayo. Bueno, es que déjame decirte que toda mi colección de relato breve, que hasta ahorita son pues 6 libros de relato breve, están inspirados en historias reales. Entonces, pues cuando surge el proyecto de La vida después de mi ex, es consecuencia de tantas historias que llegaban a mis buzones, a mis redes, en donde la gente ya se ha acostumbrado, ¿no? Se ha acostumbrado
a contarme lo que le pasa. Y creo que la puerta grande se abrió con Cuando mamá lastima, que pues es un libro que me ha llevado a diferentes países, a muchísimos lugares. Y la gente, ya que se atreve a hablar de la mamá, pues ya se atreve a hablar de todo, ¿no? Entonces empezaron a mandarme, oye, es que a mí me pasó esto con el ex y esto con el ex. Entonces llegó un momento en que ya tenía tantas historias que dije, esto tiene que ser el siguiente libro. Le pedí a Mónica Escobedo, estandopera, comediante, que hiciera el prólogo porque yo quería que fuera un libro que tuviera ese sentido del humor, ¿no? Cuando ya aprendes a reírte de ti mismo después de la gran tragedia, empieza la comedia, que dices, pero ¿cómo pude andar con eso? ¿En qué momento? La cabeza, ¿no? Entonces, Mónica hizo un prólogo maravilloso. Sí. Y creo que el libro tiene historias de hombres y mujeres, porque así fueron llegando. Yo las clasifiqué, creo un personaje de ficción inspirado en historias reales. Y definitivamente los hombres tienen una magia para compartir su mundo interior. En el 2013 yo publiqué un libro que se llama Tu princesa y yo sapo, que son las historias que los hombres cuentan después del beso. Solamente el varón. Pasé más de un año hablando con hombres para conocer su versión del cuento de hadas. Entonces, como que ese libro me preparó para empezar también a escribir lo que los hombres me dicen. Además, los hombres expresan sus cosas de una manera muy diferente. Y quiero decirte que en esa recopilación de historias reales me quedé sorprendida de cómo también las mujeres somos súper intensas cuando somos la ex, ¿no? O sea, porque también se ve de los dos lados. Cuando es un libro que tiene doble lectura, puede ser el ex del que estás hablando o puede ser la persona que está hablando de su ex, ¿no? Entonces te identificas o con uno o con otro, o como la ex que fuiste o como el ex que tuviste, y de alguna manera el aprender de todo, yo lo que digo en la introducción, que en la economía del universo amoroso de la pareja, nada se desperdicia si tú así lo decides. Homero, ¿cómo ves desde la perspectiva masculina, como nos dice Rayo el libro? Muy interesante, pero no quisiera entrar en discusiones. Somos dos Rayo, contra uno, Homero. Mejor te hago una pregunta, Rayo. Mira, me sorprende mucho. Tú diste el salto a escribir historias y a platicar cómo le fue a cada quien en la feria y todas estas cosas, porque podías haber dado el salto desde tu experiencia docente a hacer cosas más académicas, pero hiciste una rutina. No, por favor. Te fuiste a escribir, cosa que hay que celebrar, pero de todas maneras, para tú captar todas estas historias, tienes que tener muy buenos oídos y tienes que ser muy observadora del interior de las personas. Ya sé que todas las novelas y todos los libros y en los cuentos siempre hay algo de biografía, son un poco autobiográficas, pero en tu caso también veo que hay mucha observación y puedes captar el fondo del problema y el sentir de las personas. Eso lo plasmas en tu literatura y por lo visto te divierte tanto que te has dedicado, llevas 8 libros en muy poco tiempo. Sí. No es fácil. Ya vienen otros, ahí vienen otros. Ahí vienen otros. Sí, es que Homero, cuando yo me empecé a escribir, me puse 2 objetivos, que son los que trato de proteger de mí misma, ¿no? Uno, nunca escribir libros que den tips, ni recetas, ni consejos, ni nada, porque pues ya 18 años en el mundo académico quedé hasta acá, ¿no? Y número 2, crear personajes, hacer ficción. Me divierte muchísimo, me apasiona mi trabajo, proceso que más me encanta. Y como tú dices, se puede capitalizar toda la experiencia que se ha tenido en acompañamiento, tanatología, desarrollo humano, en la escucha activa en esa profesión, pero también creo que ha sido muy importante el que las personas han conectado con los personajes. No es lo mismo que tú leas un libro en donde te están diciendo diferentes tipos de ex y las diferentes distorsiones del vínculo entre la relación de pareja, inciso A, inciso B, a que tú estés leyendo un cuento, un relato, y de repente el personaje te avienta una pedrada que te mueve y dices, ay, pero ¿qué me está pasando? Y a lo mejor pasa el tiempo y te queda más algo que te dejó el personaje que ni lo que a lo mejor intentaste leer de una manera más sistemática. Y ese ha sido mi objetivo. Yo cuento historias. Si te cae una pedrada, pues tú sabrás, ¿no? Tú sabrás. Y eso es lo bonito, porque tocando temas
que tienen que ver con lo humano, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que quiero como escritora es explorar toda la emoción humana. Pues imagínate, hablar de padres, de madres, ¿no? El vínculo tan poderoso que es pasar a la relación amorosa de la pareja, etcétera. Eh, Se tiene que hacer de una manera que pueda la persona encontrar una sustancia, un juguito, una carnita, para que cuando cierres el libro sientas algo. Eso es lo que yo quiero, que cuando la gente me lea sienta algo y lo mismo en la novela, cuando hago novela trato a pesar de que es un género que lleva muchísimo tiempo de trabajo y que solito va tomando forma, trato de que la emoción y que el sentimiento humano esté siempre permanente, ¿no? Y también algo muy importante, creo que un personaje bien construido, un personaje bien creado, puede trascender y convertirse en parte de tu propia existencia. De que a mí me encanta cuando la gente me dice, es que Amanda, por ejemplo, uno de mis personajes de mi novela, La mujer de ceniza y el hombre que no puede escribir, se ha quedado mucho en la gente. Me escriben y me dicen, quiero que la resucites, queremos segunda parte, nos gustaría volverla a encontrar. Entonces te das cuenta que a lo mejor hasta es una persona que se convierte en un personaje de tu universo, de lo que te rodea, y se queda en tu mente. Esa parte me gusta mucho. Y en la vida después de mi ex, yo tenía que explorar el universo de la pareja, pero de las relaciones inconclusas, del hubiera, del por qué no. El qué tal sí, ¿no? El qué tal Ajá. sí. Ajá, y entonces, en lugar de clavarme en definiciones más estilizadas, científicas, psicológicas, qué sé yo, traté de explorar lo que nos pasa a cualquiera y que están en nuestras frases del lenguaje cotidiano. Todos tenemos el qué salvada, o sea, qué salvada me dije, qué salvada, ¿no? Te lo vas a encontrar. El qué te pasó. O sea, lo vuelves a ver y dices, pero ¿qué te pasó? Así no eras, qué guapo o qué Fíjate que guapa. No, en ese entonces, sentido, no se me hizo, y a usted que nos está escuchando, no se me hizo chapucero. Te voy a decir que cuando un hombre habla en el momento que escribes, lo dice con sus palabrotas. A mí me sorprendía. Que yo dije, oh, wow, aplauso para Selector, porque no te vetó al momento de la libre expresión. Comprendieron tus editores, lo comprendieron que pues un hombre no va a decir, ay, qué bonito está esto, qué bonito está el otro. Lo tiene que decir con palabras de hombre. Y entonces cuando yo leía las palabrotas, hubo un momento, te lo confieso, Rayo, que yo cerré el libro y dije, a la buena yo, como ya estoy tan inmersa en el personaje, pues ya me leí su lenguaje. Y no, y lo mismo sucede con las señoras que retratas de sociedad cuando tienen su amorío por ahí y de repente se dicen el muchachón de 10 años y después dice, no, yo tengo que seguir. Y también hablas con el lenguaje de la señora de sociedad. Y eso se me hace, a usted que nos está escuchando, muy valioso porque no sientes que sean ficción y que sean chapuceros, se sienten personajes bien armados y redondos y como tú dices, de carne y hueso, porque dicen palabrotas, comodismos, como tú dices, que decimos ahorita en este siglo, ¿no? tienen que tomar su propia voz. Un personaje tiene que tener su propia voz. Entonces, si está hablando, por ejemplo, los hombres, cuando recopilé las historias de los varones, pues lo platican de una manera muy diferente, ¿no? El hombre no le pone moñitos a las cosas, No. dice las cosas como le pasan. Entonces, un personaje se escucha falso, porque imagínate que el hombre la vuelve a ver después de 20 años y se le encuentra buenísima y claro que el hombre no va a voltear y va a decir, oh, recorcholis, ¿verdad? ¡Oh, cielo! Ahí cierras el libro y dices, esta tipa, o sea, eso no existe, eso no es, igual en la novela, al personaje le Claro. dejas de creer cuando dices esa voz, no es la del personaje, el personaje es así, 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 entonces nos vamos a encontrar muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, la chava a la que va a los bailes de banda y que conoce ahí al que va vestidito de blanco con zapatito de charol y que todo eso se le hace bonito, después un día despierta cuando ya está convertido en ex y dice, pero ¿en qué mundo andaba? Ese no era mi mundo. Y tienes que sentir que está en esos mundos distintos, que va cambiando de ambiente
sientes, que se va transformando el personaje y lo tienes que hacer a través de la palabra. Y el lenguaje humano es tan diverso como cada individuo que existimos, pero sí es importante que lo mismo en otros personajes, no habla igual una chica de 25, 30 años a una de 45, 50, ¿no? Claro que Por no. ejemplo, en mis épocas la palabra antro era lo peor. Si yo le decía a mi mamá, voy al antro, me decían, no, pues esta se va a meter un congal o no sé a dónde se va a ir a meter, ¿no? Sí, Y en la claro. época de mi hija, la palabra antro, pues es lo de moda, es lo normal, es lo que está chic, es lo que está in. Entonces, el lenguaje va teniendo su propia evolución, tiene el lenguaje coloquial, es muy humano, y a eso me refiero cuando le decía a Homero que me encanta construir personajes, que se conviertan en seres reales para ti, lector, y que te identifiques con él. Y que si algo te pasa, a lo mejor cuando tú te caes, no dices, oh, vi My este God. congal, ¿no? O sea, claro que no, tenemos que rescatar, ¿no? Platicaba con Elmer Mendoza hace 2 noches en mi programa y era lo que hablábamos, cómo él ha rescatado todo ese lenguaje del noroeste de nuestro país, Y del del mundo narco, y sinaloense, del narcotráfico, que tiene también un lenguaje muy específico. Claro, Entonces, claro. cada personaje que vas construyendo. Ahora, el lenguaje del amor es universal, no importa si estés diciendo, está buenísima, qué impacto, que te desmayes, no sé, no importa, el lenguaje del amor es universal en el sentido de las reacciones de sorpresa, de emoción, de Claro. cosquilla, de curiosidad, de deseo que te puede generar, ¿verdad? Lo expresamos de diferente manera, pero el fondo es el mismo. Muchos de nosotros tenemos esa relación inconclusa que nos hemos cuestionado, ¿y qué hubiese pasado si nos hubiéramos quedado juntos? O muchos de nosotros tenemos esa relación inconclusa que decimos que bueno que no nos quedamos juntos. Y podemos ser el ex con mayúsculas de alguien, como todos tenemos un ex. ¿Cuál? Pues del que se Así están es. acordando ahorita que estamos hablando de ese tema, ¿no? Así es. Ese ex. Homero, muy interesante. Me sorprende mucho, Rayo. Ahorita que mencionaste a Elmer Mendoza, tengo la fortuna de conocerlo y sé que sí, él saltó mucho sin pasar por el centro de la República. Es un escritor que fue conocido primero en el extranjero, creo que en el país. Yo veo que tú estás en Guanajuato. Ya acabó la época de que el escritor tenía que pertenecer a un grupo de intelectuales en el centro. ¿Tú cómo ves esa parte? Tú has, sola desde tu tierra, desde donde vives, has lanzado y has vendido muchos libros y te empiezan a conocer. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Sí ves esa diferencia? Pues ha sido un camino complicado, Homero, porque el camino no ha sido sencillo. Este, ya recuperé, Sí, sentí que me quedé sin no es que sonido. no te ves, no te El camino vemos. no ha sido fácil. sí se escucha Ya te perfecto. vemos, Ya ya te te vemos vemos. bien, sí. Ya te vemos bien, Rayo. Es que está Easy a nivel nacional, está fallando mucho y ya sabrán. Gol. Eso lo Ayer borramos. cayó toda la tarde en pleno live y así estuvimos atorándonos todos de cables, pajaritos y todo lo demás. Entonces les decía, Homero, fue muy difícil, fue complicado, no te voy a negar, más de una vez y más de una persona me dijo, regrésate, eres provinciana, aquí no vengas, etcétera, etcétera. Hubo quien hasta me decía, tú mejor regrésate a dar conferencias, pero Válgame. también en el camino fue la aparición de mucha gente muy valiosa que de verdad me hicieron confiar más en mí, seguir luchando por mi sueño. Yo a la editorial Selector les tengo muchísimo cariño, muchísima gratitud porque me abrió las puertas de su casa editorial y hasta la fecha hemos hecho una mancuerna padrísima. Pero además también creo que lo que me ayudó de alguna manera es que yo era conferencista desde antes y recorría la República dando mis conferencias. Entonces el traslado de la temática de mi conferencia de desarrollo humano después se llevó hacia la literatura, a las conferencias de mis libros y fue como que un poquito más suave.
pero yo creo que ahora el mundo está distinto, hemos tenido la oportunidad de enlazarnos a diferentes países. Yo jamás me imaginé que cuando Mamá Lastima, que de hecho aquí lo tengo, la edición conmemorativa de Editorial Me lo Selecto. tienes que mandar para leerlo, Rayo. Oye, para que ahí tomamos nota, está precioso el libro. Está ilustrado por Yuri Satarain, que él vive en Guadalajara, mi sí, querido claro. amigo Yuri Satarain, uno de los grandes artistas plásticos Ha de estado México. con nosotros Ha acá. estado con nosotros, Sí, Yuri. es un talentazo y mi amigo adorado, lo quiero muchísimo, le estoy muy agradecida por el trabajo hermoso que hizo. Yo jamás pensé, por ejemplo, que un libro como este me fuera a llevar tan lejos, ¿no? Y me doy cuenta cómo la letra, la palabra, si la pones como la tienes que poner, va a llegar al corazón que tenga que llegar. Yo creí estar escribiendo un libro para la madre latina, con las características, y después me doy cuenta que en Europa lo lee un español y le pega, que Claro. gente que habla el español y que ha tenido acceso, aunque viva en Estados Unidos, aunque viva en otros países, le pega. Entonces, creo que ese es el reto del escritor que quiere conectar con el ser humano, rescatar lo humano, rescatar el sentimiento, y que el lenguaje que utilice, que sea creíble en tu personaje, que el personaje tome una voz propia para que sea creíble. Cuando tú como lector, digo como lectora, empiezas a leer algo y dices, no te lo creo, cierras el libro, porque dices, Claro. no, ¿cómo le va a pasar? Esta señora no puede hablar así, este niño no puede hablar así. Claro. Ahorita está trabajando en mi novela que estoy haciendo, una de mis críticas más feroces es mi hija, y le enseñé un día unos diálogos y me dijo, mamá, un chavo de 21 años heterosexual nunca va a decir esto, bórralo, ¿no? Entonces creo que eso es muy válido, estar buscando la palabra precisa para que se pueda conectar. Por eso es que en el caso de La vida después de mi ex, opté por tener una ramificación de personajes de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes características psicológicas, económicas, sociológicas, etcétera, para que fuera más representativo. Y obviamente no podía estar escribiendo. Además, mis lectores ya no me dejan. Desde Tu princesa y Osapo ya no me dejan. No me dicen, ya no escribas pues historias de mujeres, también queremos la voz del hombre, ¿no? Claro. Si ellos se animan, de por sí les da trabajo contar sus cosas y ya se animaron a platicármelo, cómo les fue con la ex, pues claro que lo tengo que escribir. Por supuesto. Rayo, nos da mucho gusto tenerte y también a tu casa editorial Selector. Es tu casa. Muchísimas gracias por esta charla de café. Ahí está el libro. En verdad, usted va a sentir todas estas emociones, se va a reencontrar. Como decía la que te dio la introducción, usted va a desempolvar muchas cosas. Me gustaría que cerráramos esta entrevista, Rayo. Estamos haciendo este especial por el Día del Amor y la amistad, que le mandaras un saludo y un mensaje tanto a nuestros televidentes o youtuber videntes como también a todos los que nos están escuchando aquí en Radiorama de Occidente a través de la DICA, un mensaje amoroso o de amor o que hable del amor como tú quieras. Bueno, pues nada más decirles que la gran reflexión acerca del amor que he aprendido después de escuchar a tantas y tantas personas hablar del amor, es que el amor no duele, el amor no lastima, el amor es un sentimiento que siempre te va a hacer crecer, que siempre te va a hacer mejor persona. Por eso hay que, a lo largo del camino, hay que aprender a identificar qué es amor y qué no es amor, porque a veces le llamamos amor a lo que no es. Entonces, del despejarnos, ¿no? De nuestro interior, de toda esa confusión, vamos a ir encontrando ese amor verdadero. Pero no hay mejor puerta de entrada a esa búsqueda del amor verdadero que el que te ames a ti mismo. El que se ama a sí mismo en la búsqueda del amor no va a permitir que entre algo que sea menos valioso que lo que siente por sí mismo. Hay que amarnos, respetarnos, y entonces sí vas a poder dar lo que te das a ti mismo, lo vas a poder compartir con otros. Muchísimas gracias por el espacio, Mero, Mariana, y ha sido un placer. También para nosotros es tu casa y cuantas veces quieras aquí en la Perla de Occidente, en Jalisco, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a Editorial Selector, muchísimas gracias, abrazote enorme a Cristian Cobos. Mira, también andas de rojo con negro, así que viva el amor. El amor, gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muy agradable entrevista. Muy agradable, muchísimas gracias, Rayo. Es momento de ir una pausa aquí en Vibrante, la pasión de ser. Y compartir. Donde cada ser vibra. En una frecuencia única.
única como lo es usted. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Vamos a esta pausa y volvemos a la recta final del programa de Vibrante.